teorema del seno, el cual nos dice lo siguiente. Aquí tenemos un triángulo que es oblicuángulo, cuyos vértices son A, B, C. El lado que se opone a este vértice B es el lado B corta. El lado que se opone a este ángulo A es el lado A. Y el lado C se opone al ángulo C mayúscula. Y el teorema del seno lo que nos dice es lo siguiente, que la longitud del lado A sobre el seno del ángulo A que se opone a ese lado es igual al B, el lado B dividido el seno del ángulo B que se opone al lado B, y a su vez es igual a C, el lado C dividido el seno del ángulo C, que es el ángulo que se opone al lado C. Es decir, que son todos proporcionales. También esta proporcionalidad se puede dar de manera inversa, es decir, que se cumple también la relación de que los senos dividido la longitud de los lados son proporcionales. Entonces, básicamente esto es lo que nos dice el teorema del seno, que se cumplen estas relaciones que están aquí. Para ver cómo se aplica el teorema del seno. Nos da de dato un triángulo y nos dice que su lado C vale 3, que su lado B vale 4,5, el ángulo que se le opone a B vale 60 grados 30 minutos y nos pide determinar los demás datos de este triángulo, que sería el ángulo C, el ángulo A y la longitud de este lado de aquí. Bueno, nosotros tenemos de datos dos lados y un ángulo. Entonces podríamos partir de relacionar los datos que tenemos con una de las incógnitas. Por ejemplo, puedo relacionar el lado B sobre el seno de B, que son datos que tengo, con el lado C, que también tengo de datos, sobre el seno del ángulo C, que es el que voy a despejar. Entonces me queda lo siguiente, que B, que vale 4,5, sobre el seno del ángulo B, que vale 60 grados, $30 es igual al lado C, que mide 3, sobre el seno del ángulo C. Voy a despejar el seno del ángulo C es igual a, pasé al otro miembro multiplicando y aquí me quedará 3 por seno del ángulo de 60 grados 30 minutos dividido 4,5. Entonces, esto voy a introducir en la calculadora y me va a quedar lo siguiente. Entonces aquí tenemos el valor del seno del ángulo, que es igual a 0,58. Pero yo necesito despejar el ángulo C. Entonces tengo que aplicar seno de 0,58.
Entonces el ángulo C vale 35 grados, 28 minutos, 2 segundos. Con esto ya hallé la primera incógnita, que es el ángulo C. Ahora voy a determinar el ángulo A. ¿Cómo? Pues yo sé que los ángulos A más B más C deben sumar 180 grados por ser ángulos internos de un triángulo. Entonces, A va a ser 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. A va a ser igual a 180 grados menos B, que haría 60 grados 30 minutos, y menos C, que vale 35 grados 28 minutos 2 segundos. Entonces el ángulo A vale 84 grados 1 minuto 58 segundos. Ahora me queda determinar el lado A, que sería este de aquí, que se opone al ángulo A. Entonces voy a relacionar el ángulo A y el lado A con alguno de los otros lados y ángulos que ya son todos conocidos. Voy a tomar, por ejemplo, voy a relacionar el lado B y el seno del ángulo B con el lado A y el seno del ángulo A. Bueno, y yo tenía que A sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B. A es igual al seno de 84 grados 1 minuto 58 segundos B, que vemos que vale 4,5 sobre el seno de 60 grados 30 minutos. Entonces A es igual a 4,5 dividido seno de 60 grados 30 minutos por seno de 84 grados 1 minuto 58 segundos. A es igual a voy a introducir en mi calculadora y me va a quedar lo siguiente. A es igual a 4,5 por seno de 84 grados 1 minuto 58 segundos dividido seno de 60 grados 30 minutos. Entonces me quedó que el lado A mide 5,14 metros. Entonces ya hallamos el lado A que nos pedía. Aquí hallamos el ángulo C y el ángulo A.
Tenemos otro teorema aparte del triángulo, del teorema del seno para hallar o determinar, solucionar un triángulo oblicuángulo. Este teorema es el teorema del coseno. Aquí tenemos de ejemplo un triángulo oblicuángulo. Vemos que al igual que el ejemplo anterior, el lado A de este triángulo es el que se opone al ángulo A. El lado B de este triángulo es el que se opone al ángulo B. Y el lado C de este triángulo es el que se opone al ángulo C. Si yo quiero determinar cualquiera de estos lados teniendo como dato los otros lados de un ángulo, lo puedo determinar mediante las siguientes fórmulas que estamos viendo aquí. Si quiero despejar el lado A al cuadrado sería B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de A, el ángulo que se opone al lado que yo estoy buscando calcular. Lo mismo si quiero despejar B. Va a ser B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado, la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo B, que es el que se opone al lado que yo quiero determinar. Y para hacer lo mismo, C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado menos 2A por B por el coseno del ángulo que se opone al lado C que yo quiero determinar. Vamos a ver este ejemplo que me dice: un topógrafo necesita saber la medida del ancho del lago Ipacaraí. Para ello se sitúa en un punto P. Aquí. Se sitúa en un punto P de la orilla y localiza con su instrumento un punto A, que está aquí. El punto A que es Aregua. Y otro punto B que es San Bernardino, que es este punto que está aquí. Si el punto P está a 9 kilómetros de A, de B, perdón, si el punto P está a 9 kilómetros de B y a 8,5 kilómetros de A, y el ángulo en el vértice P, aquí, mide 40 grados, ¿cuál es el ancho del lado en dichos puntos? ¿Cuánto mide el ángulo A y B? Entonces nos pide la distancia de A a B, que aquí le llama P. La distancia de A a B. Y nos pide los ángulos A y el ángulo B. Para hallar el lado P, voy a hacer aplicación directa del teorema del coseno que estamos viendo aquí, que sería este, ¿no? Entonces me quedaría, si este lado yo le llamo A y este lado B, entonces me quedaría que este lado P al cuadrado va a ser A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo que se opone a este lado que yo quiero determinar, que es P, que sería el ángulo P. Entonces, P sería igual a raíz de A al cuadrado, que vale 9, más B al cuadrado, que vale 8,5, menos 2 por A por B por el coseno
de 40 grados. Entonces la distancia de A a B, es decir, el lado P de ese triángulo, vale 6 kilómetros. Y me pide además el ángulo A y B. Podemos determinarlo usando el teorema del seno, o ya que contamos con todos los lados, podríamos despejar, por ejemplo, también de una de estas fórmulas. Ya podríamos hacer de dos formas. Podríamos relacionar por el teorema del seno, por ejemplo, el lado A sobre el seno de A, por el lado B sobre el seno de P. Por ejemplo, el lado A, que vale 9, el seno del ángulo A, que no conozco, P, que acabo de determinar que vale 6, y el seno de 40 grados. Voy a despejar seno de A, voy a pasar aquí 9 por seno de 40, paso aquí multiplicando, paso aquí 6 por seno de A, entonces el seno de A va a ser igual a 9 por el seno de 40 dividido 6. Entonces despejando, haciendo arco seno de todo esto, 9 por seno de 40 grados sobre 6, arco seno de todo esto, es igual al ángulo A, que me salió 74 grados, 37 minutos, 6 segundos, o 7, para redondear. Puede que varíe un poquito mi resultado debido a los decimales, porque aquí me salió 6, una cola de números, y yo redondeé directamente a 6. Entonces ya tengo el ángulo A y voy a determinar ahora el ángulo B, que puedo hacerlo directamente sabiendo que A más B más C es igual a 180 grados. Ya tengo el ángulo A, ya tengo el ángulo P y me falta el ángulo B. Entonces aquí este C sería P para nosotros ahora. B va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B, el ángulo P.
B igual a 180 grados menos 74 grados, 37 minutos, 7 segundos menos P que vale 40 grados. Entonces mi ángulo B me salió que vale B igual a 65 grados, 22 minutos, 53 segundos. También pude haber despejado de alguna de estas incógnitas los ángulos. Por ejemplo, si despejo, por ejemplo, tengo que b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, pero justo p ya tengo. Voy a relacionar un lado cuyo ángulo desconozco. Por ejemplo, a al cuadrado es igual a p al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo que se opone a, que sería a. Entonces voy a pasar aquí a este miembro 2 p por c por el coseno de a es igual a p al cuadrado más b al cuadrado menos a al cuadrado. Coseno de a me va a quedar b al cuadrado más b al cuadrado menos a al cuadrado dividido 2p por c. Coseno de a es igual a p que me había salido 6 más b que valía 8,5 menos a que vale 9 dividido 2 por 6 por este sería b. P por b tiene que ser. P por b y b valía 8,5. Entonces voy a introducir esto y me va a quedar el coseno del ángulo A vale 0,26 y A va a ser igual a ar coseno de 0,26. Me sale A igual a 74 grados, 30 minutos, 17 segundos. Y hace rato con el teorema del seno me salió 74 grados, 37 minutos, 7 segundos. Hay una pequeña diferencia, pero es nada más por los decimales. Pero los dos están en el orden de 74 grados. Aquí tenemos un ejercicio que nos pregunta, conociendo la medida de los ángulos B y C y el lado B, la expresión que me permite calcular el lado C es, bueno, si yo tengo de dato
de datos B y C, que son los ángulos. Tengo de lado de datos también mi lado B. Entonces, para calcular C, yo tengo que tener B sobre seno de B y C sobre el seno de C. Entonces, ¿cuál es esa expresión? Pues sería la que está en B, ¿verdad? Esta. Debería hacer una fracción aquí. Esta expresión que está en la opción B es. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: en un terreno que es irregular de forma triangular, se conoce la medida de dos lados. Uno mide 75 y el otro 40. Además, los mismos forman 105 grados entre ellos. Y me pregunta la longitud del lado que falta. Le voy a poner un nombre a esto. Voy a llamarle a este lado A y a este lado le voy a llamar B. Entonces, este lado que me falta sería C. Voy a llamarle C al ángulo que se opone. Este ángulo, por tanto, sería A porque se opone al lado A y este se llamaría B. Entonces, nosotros aquí tenemos como dato dos lados y el ángulo que se opone al lado que yo quiero hallar. Podríamos usar teorema del coseno, que nos decía que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno de c. Entonces, c sería igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo C. Reemplazo los valores y me queda raíz de a, que vale 75 al cuadrado, más b, que es 40, menos 2 por 75 por 40 por el coseno de 105. Voy a introducir eso en mi calculadora. Entonces me sale que C es igual a 93,7 prácticamente metros. Entonces sería la opción C. Eso sería aplicando teorema del coseno. También podría aplicar teorema del seno, pero para ello tendría que aplicar dos veces porque tendría que determinar primero un ángulo para poder relacionar con un lado y luego poder hacer la relación entre el lado C y otro lado. Entonces la forma más directa es aplicar teorema del coseno y en una sola aplicación de fórmula ya determinamos el lado C. Pero no está mal hacer dos veces teorema del seno también. Aquí tenemos otro ejercicio que nos dice: en el siguiente gráfico se representa por medio de puntos tres ciudades del Paraguay. El punto A corresponde a Asunción. El punto B
corresponde a Cazapá y el punto C a San Ignacio. La distancia entre Asunción y Cazapá es 195 kilómetros y de Cazapá a San Ignacio 260 kilómetros. Además, se sabe que el ángulo comprendido entre los lados A y C, que para ellos el lado A y C son estos, es igual a 75 grados. La distancia aproximada entre San Ignacio y Asunción, o sea, AC, es igual a San Ignacio a Asunción. Entonces, esto es el esquema que nos está diciendo el ejercicio. Bueno, entonces aquí no podemos aplicar teorema del coseno porque nosotros tenemos de dato un solo ángulo y no tenemos los otros dos lados de dato. Tenemos dos lados, pero uno es el que se le opone y otro es el que no se le opone, digamos. Aquí vamos a necesitar aplicar necesariamente teorema del seno. Bueno, y vamos a relacionar primeramente, por ejemplo, este ángulo que es conocido con el lado que se le opone. Vamos a tener que relacionar nuestros datos con una de las incógnitas. Por ejemplo, el ángulo C que no conocemos con el lado que se le opone. Entonces, lo primero que vamos a poder hallar es el ángulo C. Porque yo sé que BA sobre el seno de A es igual a C sobre seno de C. Vamos a olvidarnos un ratito de los nombres que ellos les ponen acá porque es un poco confuso, ya que al lado que se le pone a A le pone el nombre B. Al lado que se le opone al ángulo B le llama C. Entonces vamos a olvidarnos nosotros y vamos a fijarnos en nuestro esquema. Acá este ángulo C se opone a este lado que para nosotros se va a llamar C. Este lado que estamos buscando se va a llamar B y este va a ser A para nosotros. Ok. Y para nuestro esquema, A vale 260. Seno del ángulo que se le opone, que es 75 grados, sobre C, que vale 195, sobre el seno del ángulo C. Entonces, tengo que seno del ángulo C va a ser igual a 195 por seno de 75 grados dividido 260. Voy a introducir esto en la calculadora. Esto es lo que vale el seno. El seno del ángulo C vale 0,72444. Y el ángulo C va a ser ar seno de 0,72444. Entonces C va a valer, entonces aquí está, esto es lo que vale C, vale 46 grados, 25 minutos, 21 segundos, o 22 si quiero redondear porque es como así. Entonces aquí con estos datos lo único que podíamos determinar era el ángulo C.
Ahora que tengo C, ya puedo hallar el ángulo B, que es el que se opone al lado que yo quiero determinar. Entonces, A más B más C es igual a 180 grados. Entonces B va a ser igual a 180 grados menos C menos A. B es igual a 180 grados menos 46 grados, 25 minutos, 22 segundos, menos A, que era 75 grados. Ahora ya tengo este ángulo que se le opone a B. Puedo usar otra vez teorema del seno o puedo usar el teorema del coseno. Si uso el teorema del seno, puedo relacionar, por ejemplo, A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B. A, que vale para mí 260 sobre el seno de 75 grados, que es el que se le opone, y B sobre el seno de B, que mide 58 grados, 34 minutos, 38 segundos. Por ejemplo, y B me va a quedar 260 sobre seno de 75 por el seno de 58 grados, 34 minutos, 38 segundos. Entonces, si meto esto en la calculadora, voy a obtener lo siguiente. Me sale 229,7 aproximadamente. Esto estaba en kilómetros, creo. Sí, en kilómetros. Entonces me sale aproximadamente 229,7 kilómetros. Si yo hubiera querido aplicar teorema del coseno, debía haber hecho D, que es incógnita al cuadrado, es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2A por C por el coseno del ángulo que se le opone al lado que es B, a este lado que yo quiero determinar. Entonces B iba a ser raíz de A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. A vale 260 y C 195. Entonces sería 260 más 195 al cuadrado menos 2 por 260 por 195 por coseno de B. Y B tenemos aquí que vale 58 grados, 34 segundos, 34 minutos, 38 segundos.
Entonces el lado B es igual a 229,7 kilómetros. Bueno, con el teorema del seno me salió 229,7 kilómetros y aplicando el teorema del coseno me salió lo mismo. Puedo aplicar cualquiera de los dos. Y me dice la distancia más aproximada, entonces sería C. Aquí tenemos otro ejercicio que me dice lo siguiente. Dos amigos deciden jugar una carrera, corriendo alrededor de un parque, según se muestra en la figura. Uno de los amigos parte de este vértice A y el otro del vértice B. Y el punto de llegada es C, pero pasando por el vértice de donde salió el otro amigo. Si los dos corren a la misma velocidad y salen al mismo tiempo, la distancia recorrida por uno de los amigos, y que es la menor distancia, es, bueno, yo tengo que cada uno salió del vértice donde estaba y se fue a donde está su amigo y luego pasó al vértice C. Entonces, tengo lo siguiente, que el amigo 1 que estaba, digamos el amigo que estaba, le voy a llamar el que estaba A, el amigo A, digamos, hizo el recorrido a B y después de pasar por B se fue a C. Este fue su recorrido. Y el amigo que estaba en el punto B se fue de B a A y después de A a C. Ese fue el recorrido de cada amigo. Y uno de ellos me dice que hizo una menor distancia y me pide que determine cuál es el que hizo la menor distancia. O sea, ¿y cuál fue esa distancia, verdad? Yo AB ya sé cuánto vale. AB vale 45. Y AC vale 52. Es decir, que puedo saber cuánto recorrió el amigo B. Recorrió 45 más 52. 45 más 52 me daría 97. 97 metros recorrió este amigo. Ahora el amigo A recorrió 45 más BC, pero yo BC no sé cuánto vale. Entonces lo que yo debo determinar es cuánto recorrió esta distancia BC para saber cuánto recorrió el amigo A. Y puedo usar tanto teorema del seno como del coseno. Entonces, pero debo determinar primero el ángulo que se le opone. Y el ángulo que se le opone a BC sería A. El ángulo A es igual a 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. A va a ser igual a 180 grados menos 76 menos 57. Entonces el ángulo A mide 47 grados. Ahora que ya tengo el lado que se le opone, el ángulo que se le opone al lado de C, puedo aplicar teorema del seno o del coseno. Yo voy a aplicar el teorema del coseno. Me quedaría lo siguiente, que BC al cuadrado
va a ser AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2AB por AC por el coseno del ángulo que se le opone ABC, que acabamos de determinar que vale 47. O sea, el ángulo creo que se llama A. Sí, A. Y BC, entonces me va a quedar que es raíz de AB, que vale 45 al cuadrado, más AC, que vale 52, menos 2 por 45 por 52 por el coseno de 47 grados. Entonces mi lado BC me sale 39,2 metros. Entonces el amigo A recorrió AB, se fue a AB y luego a BC. Desde A hasta B recorrió 45 y aquí recorrió 39,2. Entonces, en total recorrió aproximadamente 84,2 metros. Recorrió 84,2 metros y el anterior amigo recorrió, aquí habíamos determinado, 97 metros. Nos preguntaba la distancia recorrida por uno de los amigos y qué es la menor distancia. Entonces uno recorrió 97 metros y el otro 84,2 metros. 84,2 metros fue la menor distancia. Sería la opción D. Aquí tenemos un ejercicio y me dice lo siguiente. Julio y Mario, que se dedican a la pesca, se ubican en los puntos M, se ubica Julio, y en el punto N se ubica Mario. Luego me dice que desde el punto M se trazó una recta MP que mide 280 metros. Y en este punto P se ubica un topógrafo y mide este ángulo que es PMN. O sea, PMN sería este ángulo y me dice que vale 130 grados. Y también midió el ángulo que es MPN, es decir, este ángulo. Y determinó que vale 30 grados. Entonces, este sería el esquema del ejercicio. Y me pide determinar la distancia aproximada entre Julio y Mario. Entonces, entre Julio, está en M, y Mario hay esta distancia, que sería la distancia MN. Bueno, podemos emplear el teorema del seno, pero nos faltaría primeramente conocer un ángulo, que sería este ángulo de aquí, para poder
relacionar un ángulo conocido y un lado conocido con el ángulo 30 y el lado que yo quiero calcular. Entonces me quedaría lo siguiente, que ese ángulo n es igual a 180 grados menos 130 grados menos 30 grados. Entonces n vale 180 menos 130 menos 30 me daría 20 grados. Que sería 180 menos 130 sería 50, menos 30 me da 20 grados. Ahora voy a relacionar, ahora ya sé cuánto vale este, ya calculé, vale 20 grados, este de aquí. Voy a relacionar ahora el ángulo que yo conozco con el lado que quiero hallar, que le voy a llamar nm. Esta distancia es al seno del ángulo que se opone, que vale 30 en este caso, como 280 es al seno de 20. Entonces la distancia nm va a ser igual a 280 por el seno de 30 dividido el seno de 20 grados. Entonces me va a quedar que esta distancia es igual a, entonces esta distancia me salió 409,33 metros, que sería la opción D, 409,33 metros. Aquí tenemos otro ejercicio que nos dice lo siguiente. Me dice que en esta figura la línea AB atraviesa un pantano. Para poder ubicar este punto P en esta línea, un topógrafo se desvió 60 grados de A y midió una distancia de 400 metros hasta este punto C. Luego se volvió a desviar 110 grados y trazó esta línea CD. Y lo que me pregunta es, ¿qué distancia hay entre A y B? Entonces este sería nuestro esquema. Aquí se desvió 100 grados, vino, midió, aquí este sería el vértice A, este sería el vértice B y este sería el vértice C. Este ángulo mide 110 grados. grados, 60 grados y este mediría 10 grados, porque aquí sería 110 más 60, 170. Los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180. Y lo que yo quiero saber es este lado AB. Entonces puedo aplicar el teorema del seno. A este lado que quiero conocer le voy a llamar C porque se opone el ángulo C y a este lado le voy a llamar B porque se opone al ángulo B. Y voy a hacer B es al seno del ángulo B como C es al seno del ángulo C. B mide 400 metros,
sobre el seno del ángulo 10 grados. C, que quiero determinar, sobre el seno de 110 grados. Entonces C me quedaría que es 400 sobre el seno de 10 grados por el seno de 110 grados. Entonces C me quedaría me queda 2164,6. Sería la opción, esta opción B. Aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice, analiza la siguiente situación. Nos dice que Miguel y Julia salen juntos de un mismo punto, que es este punto O. Cada uno recorre un camino y ese camino forma entre sí 120 grados. Uno se va a 5 kilómetros por hora y el otro a 7 kilómetros por hora. ¿Qué distancia en línea recta le separa las 4 horas? Uno de ellos se fue a 5 kilómetros por hora, dice. 5 kilómetros por hora. Persona 1 lo voy a llamar. La persona 2 se fue a 7 kilómetros por hora. A las 4 horas me preguntan, ¿qué distancia le va a separar? A las 4 horas esta persona va a estar en 5 por 4 igual a 20 kilómetros. Y esta persona va a estar en 7 por 4, 7 por 4 es 28 kilómetros. Como se ve aquí en este esquema, esta persona ha recorrido 20 kilómetros y la otra 28. Lo que me pregunta es esta distancia BC. Aquí podemos aplicar directamente el teorema del coseno, ya que tengo el ángulo que se opone al lado que yo quiero hallar y los otros dos lados. Entonces, esa distancia BC al cuadrado es igual a BO al cuadrado más OC al cuadrado menos 2 por BO por OC por el coseno de 120 grados, que es el que se le opone a este ángulo, a este lado BC. Entonces aplico raíz. BC es igual a la raíz de 20 al cuadrado más 28 al cuadrado menos 2 por 20 por 28 por el coseno de 120 grados. Voy a introducir esto en la calculadora. Entonces la distancia es 41,76 kilómetros.